Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarles nuevamente en este programa Cristonautas en esta quinta temporada. Como han visto, estamos dialogando y orando con los salmos. Y para eso nos acompaña desde Argentina la doctora Verónica Talamé. Verónica, gracias por haber hecho este esfuerzo y venir a acompañarnos a esta serie Cristonautas. Gracias a vos, Ricardo, por todo este recorrido que hemos hecho juntos a partir de algunos salmos que nos pueden ir ayudando a orar de una manera diferente, ¿no? Con la palabra de Dios para hacer propia la palabra que el Señor nos regaló como cada uno de los salmos, ¿no? Así que la agradecida soy yo que me has dado esta oportunidad de compartir con los cristonautas, mis amigos, y con tanta gente que a partir de la palabra ya somos familia. Somos familia, porque eso es una de las cosas bonitas que tiene nuestra iglesia. Yo que viajo mucho, voy a misa un domingo en un país, otro domingo en otro, y voy a una parroquia y me siento en casa, y sé que la liturgia que se está celebrando en el país donde estoy, también la celebras tú en Argentina, y es el mismo sentir, y esto nos hace sentir unidos. Y vamos a pasar directamente a nuestro tema de hoy. Amigos, si tienen la Biblia, abran el libro de los Salmos en el Salmo 126. Y yo quisiera pedirle, doctora, si nos haces un panorama de este Salmo 126, que no es muy largo, es un salmo corto. Es un salmo corto, tiene apenas 6 versículos. ¿Por qué es importante usarlo en la oración a este salmo? ¿Cuál es la característica? Mira, yo definiría así con una frase, este es un salmo pascual. Un salmo pascual porque el contexto es bastante probable, viste que es difícil situar, contextualizar los salmos en su fecha, en su geografía, en su historia, en su momento, en su contexto, es muy difícil. Pero con este salmo es bastante probable que se trate de una experiencia que han tenido los judíos, los israelitas, después del exilio. Sería la vuelta del exilio. Y por eso te digo una alegría pascual, porque en el exilio han experimentado de alguna manera la muerte. La desolación, de no desolación, poder orar en el templo. De no tener las tres, podríamos decir, columnas vertebrales que le daban seguridad al judío. Ni el templo, ni la tierra, ni el monarca, ni el rey. Y entonces, sin estas tres certezas, que entre paréntesis, muy importante, ellos consideraban que en estas tres realidades vivía Dios, en el templo, en la tierra prometida, en el rey que era el ungido, el Mesías, el elegido de Dios, él estaba presente. Y entonces la trágica situación del exilio les hizo preguntar, ¿dónde está Dios? Porque ya no tenemos templo, no tenemos tierra, no tenemos monarca. ¿Se puede relacionarse con Dios fuera de Sion? Esa era la pregunta del Salmo 137, que vos mismo citabas, ¿te acordás? Que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si lejos de Sion canto un canto al Señor. Bueno, esta es la experiencia de que lo han encontrado a Dios fuera de la tierra prometida, fuera del templo, fuera del rey. Y entonces este es un salmo de retorno de esa experiencia de muerte que significó para ellos la más terrible quizás de su historia, la del exilio. Entonces, en esta situación de exilio, yo diría así, una escuela de esencialidad. Esencialidad, ¿podría contextualizarnos esa palabra esencial o esencialidad? Una escuela de esencialidad, porque cuando vos estás próximo a la muerte, lo único que cuenta es lo esencial. Cuando vos tenés casi, digamos así, llegás ahí a que ya la muerte se te hizo presente, lo único que importa es lo esencial. Y ya las cosas superfluas, vanas, en lo que vos quizás en tu vida apoyabas tus certezas y tus seguridades, ya quedaron en un segundo plano. En cambio,
el destierro, el exilio, les hizo experimentar la verdad sobre Dios, la verdad sobre ellos mismos y la verdad sobre la relación con Dios y las mediaciones. Ya no hay mediación. Y aunque fueran el pueblo elegido y no estuvieran en su tierra, ni estuvieran cerca del templo, ni tuvieran su rey, seguían siendo el pueblo elegido. Seguían siendo el pueblo elegido y seguían buscando a Dios. Porque esto es lo lindo, ¿no? Que próximos a la muerte, parece que Dios se revela de un modo especial y único, ¿no? La muerte tiene, como lo decía Job, la muerte sabe de Dios, porque desde que Jesús, ¿no?, crucificado, muerto y resucitado, atravesó esa experiencia de muerte, de silencio de Dios, ya para el cristiano la muerte es una instancia de revelación. Pero volvamos al Antiguo Testamento. En el exilio, el pueblo experimentó dos cosas sobre Dios. Que Dios es el Señor de la vida. ¿Y qué quiere decir? Que tiene sobre la vida poder, que apuesta la vida, que salva al pueblo de la muerte, que lo cuida incluso fuera del templo, de la tierra, ¿no? Pero también experimentó que Dios es Señor de la muerte, porque es soberano, porque tiene poder sobre la muerte, porque Dios no sucumbe a la muerte. Y esto es fantástico, saber que aunque nosotros atravesemos, en algún momento todos vamos a morir, atravesemos esta instancia dolorosa de ruptura, nos espera el Señor de la vida que tiene poder sobre la muerte. Y esto, en el Antiguo Testamento, nos lo regala este Salmo 126. Entonces, abramos el Salmo 126, ténganlo presente ustedes en su casa, que vamos a empezar a leer y a orar. Y como siempre, antes de abrir la Biblia, yo les pido que en el corazón de cada uno invoquemos al Espíritu Santo, que es el autor verdadero de estas palabras, y comencemos, por favor, proclamando el Salmo 126. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Y ahora viene la segunda parte del Salmo. Cambia, Señor, nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae la gavilla. Es un salmo, exacto, es exquisito. Pero empecemos a desglosar como usted nos ayuda siempre. Bueno, la primera cosa importante es que nos demos cuenta por qué dije la segunda parte del Salmo. Es que cambia la situación. Fíjate, cuando el Señor cambió la suerte de Sión. Sión es el monte donde está el templo de Jerusalén. Sí, pero también, como es el monte donde está el templo de Jerusalén, a veces Sión se parangonaba con el pueblo de Israel, la ciudad, los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Entonces, en este caso vendría a ser los habitantes de Sión. Los habitantes, ok. Entonces, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, dice la primera parte, y después, en el versículo 4, cambia, Señor, nuestra suerte. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿La cambió o no la cambió? Porque si al principio dice, cuando el Señor cambia nuestra suerte, quiere decir que ya la cambió. Parecíamos como soñantes. Y se llenó como dice, se llenó nuestra boca de risa y nuestros labios de canciones. Ya la cambió. Ahora, ¿por qué en el 4 vuelve a decir, cambia, Señor, nuestra suerte? Yo creo que es un poco la esperanza al principio. O sea, el creer, la fe y la esperanza de que el Señor cambia esa suerte en el tiempo que Él quiera. Claro, pero quien está orando ya se introdujo en una experiencia salvífica, ya el Señor cambió tu suerte y después vuelve a pedir que la cambie.
Y entonces esto dicen algunos autores que se trataría más bien de esta realidad que vivimos todos. Si bien el Señor cambia determinadas suertes, cambia determinadas situaciones en nuestra vida, como somos mortales y seguimos en la historia, hace falta que le pidamos de nuevo que cambie otras. Entonces el Señor esta del exilio ya la cambió. Pero, por ejemplo, cuando volvimos de Israel, de Babilonia, cuando volvimos a Israel, ¿sabe la cantidad de situaciones que había que cambiar? Por ejemplo, te cuento, los que estaban, porque no se fueron todos a Babilonia, no se fueron todos los integrantes del pueblo, no se fueron al destierro, algunos quedaron. Y entonces los que quedaron en Jerusalén, entre escombros, decían, nosotros somos los verdaderos judíos, nosotros somos los verdaderos que hemos permanecido acá en la tierra cuidando de nuestro territorio. Ustedes que se fueron, los que se habían ido al exilio. Bueno, no se fueron sí, no es que de se casualidad, fueron, los llevaron. Los llevaron. Bueno, ustedes que fueron llevados al exilio, como que han sido, que han defraudado la patria. Y entonces son, digamos, son mal vistos por los que se habían quedado. Entonces, cambió el Señor la suerte, quiere decir, los hizo volver a los que se habían ido, pero cuando se encontraron en Sión, con los otros que habían quedado, había que seguir pidiendo, Señor, cambia esta ahora nuestra nueva suerte, porque esto también era un caos. El encuentro entre los que se habían ido y los que se habían quedado no fue fácil. No debe ser fácil. No, eso... Y por eso es interesante situar al Salmo en el momento histórico. En este caso se puede, Ricardo, y eran considerados por los que se habían quedado como usurpas. ¿Por qué? Porque estos que se habían quedado habían ocupado algunas tierras de los que se habían ido. Claro, lógico. Y porque era la única que habían quedado más o menos parada, porque habían destruido todos los babilonios. Y entonces, cuando volvieron, estos decían, bueno, pero estas son mis tierras, ¿qué van a ser tuyas si te fuiste? Estas son mías, yo ahora estuve, ¿cuántos años? 40 años acá edificando mi casita con lo que pude. Más o menos el exilio duró unos 40 años más o menos, imagínate lo que era después de volver. Bueno, y muchos de los que se fueron no volvieron nunca. No, algunos no volvieron, murieron. Y volvieron algunos que no habían nacido en la Y que no tierra. conocían los que los habían despedido. Algunos, bueno, y así, esto quiere decir que mientras estamos en la historia, la felicidad completa, el cambio de suerte absoluto no existe. Te cambia en alguna realidad y te falta que te cambie otra, y para esta tenés que seguir, como el versículo 4 diciendo, cambie, Señor, nuestra suerte. Y entonces, hay dos realidades, una que ya cambió, una experiencia de salvación ya hecha, y una que todavía espera ser cambiada. Pero tú al principio mencionaste que lo llamarías un salmo de alegría pascual. Sí. Pero un salmo de alegría. Todavía yo no lo termino de captar. Un salmo de alegría pascual porque hubo una transformación. Pasamos de la experiencia de muerte, de desolación, de tribulación, de caos del exilio, a el retorno, que ellos los describen así. Nos parecía que soñábamos. Viste que cuando las cosas son tan lindas, te parece estar en el mundo onírico de los sueños, te parece estar como en otra realidad, en un mundo que vos casi que te hace a tu medida, porque uno sueña lo que quiere, ¿no? Exactamente. Y entonces vos parece como que soñamos. Es tan lindo esto que nos está pasando, de poder volver a nuestra tierra, de poder volver a nuestra patria. Es tan lindo esto que el salmista lo describe como soñantes. Y boca llena de risas, labios llenos de canciones. Pero acá está lo más importante del Salmo. Hasta los paganos, ¿te acordás en otro salmo, en el Salmo 42, cuando decíamos que cuando mi pan era las lágrimas día y noche, los paganos me decían, ¿y dónde está tu Dios? Me desafiaban y se burlaban. Sí. En cambio aquí ahora los paganos mira reconocen. Lo que dicen. Mira lo que dicen. El Señor hizo grandes cosas por ellos. Los paganos dando testimonio de fe. Porque ¿qué es esto si no es un credo? El Señor hizo por ellos grandes cosas. Un testimonio de fe. Bueno,
Perdón si me atrevo a decir algo, pero es casi como el Magnificat que Claro. dice María, el Señor hizo en mí maravillas. Grandes cosas hizo el Señor en mí. Y esto lo dicen los paganos. O sea, que lo diga un creyente está bien. María es el ejemplo. Pero que lo digan los paganos. Quiere decir que, fíjate, qué interesante, la alegría, las bocas llenas de risa, los labios llenos de canciones, de los que volvían del Estaban exilio, volviendo, claro. de estos que habían sido salvados, la alegría, ellos no dieron ningún discurso, solamente estaban felices. Esa alegría fue la causa que provocó este credo de parte de los paganos. La alegría los evangelizó a los paganos. Eso, perdón, doctora, yo creo que hay que hacer un stop, como dicen aquí. La alegría evangelizó, o sea, les dio una buena noticia que Dios estaba obrando en favor de estas personas que estaban retornando del exilio. Exactamente, pero fue la alegría sin palabras, el propio querigma, vos que sos catequista. Sí, pero entonces, bueno, la palabra querigma significa anuncio con gozo. Y bueno, ¿qué es lo que anunciaron? Nada, era el gozo solo que anunciaba la salvación recibida. Perdón, levanto la mano, vuelvo al siglo XXI. Este salmo entonces nos podría decir algo a nosotros sobre nuestra actitud. A veces vamos a la iglesia tan compungido, con caras así como que tengo que ir, pero y voy y no voy con alegría. ¿Qué nos diría el Salmo para que nosotros con nuestra sonrisa podamos evangelizar a los demás? Que hagamos memoria de tantas veces que el Señor cambió nuestra suerte. Tantas veces que fuimos salvados. Yo le diría a ese hermano o esa hermana, avísale a tu cara que el Señor te salvó. Avísale a tu cara, Sí, mira. avísale a tu cara, porque tenés cara de no salvado cuando fuiste salvado. Y entonces nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestra boca, nuestros labios tienen que expresar esta experiencia salvífica por la que todos los creyentes hemos pasado. Todos tenemos una experiencia de salvación. Ahora, fíjate una cosa, Ricardo. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros, dice el creyente. El creyente, ya. Grandes cosas hizo el Señor por ellos, dicen los paganos. Sí. El sujeto cambia. Claro, porque los paganos no están hablando de ellos, están hablando de el pueblo de Israel El que pagano retornaba. todavía no tiene fe para reconocer las grandes cosas que el Señor hace en ellos. Pero un primer momento de la evangelización es que el pagano se abra a reconocer lo que Dios hace en ellos, en los otros. Ese es un primer momento evangelizador. La alegría que te lleve a decir, el Señor con vos hizo grandes cosas. ¿Me puedes permitir una anécdota? Sí, ¿cómo no? Porque creo que es importante. Yo hace unos cuantos años, muchos ya, fui a dar un curso a catequistas y yo acababa de llegar de Roma con todo mi bagaje de estudios y qué sé yo, y fui a República Dominicana donde hicieron un curso nacional, venían de todas las diócesis, eran como unas 80 personas, habían personas mayores, había señoras, señores, jóvenes, ¿cómo es el mundo de los catequistas? Era un grupo de catequistas. Y yo hablaba siempre de las cosas importantes, que y esto es más importante, y esto es importantísimo, y esto es superlativamente importante. Yo estaba todo con lo que venía. Y se levantó una señora muy graciosa, yo digo, me pareció hasta grosero, porque se levantó sin pedir permiso, se levantó y dijo, yo me acuerdo de mi catequista. Una señora muy mayor ya, tendría casi 80, que eso es lo bonito también de ver en nuestra gama de catequistas de todas las edades. Y dice, yo me acuerdo de mi catequista. Y por muchos años yo quise acordarme qué decía y nunca me acordé de ninguna palabra de lo que decía, pero sí me acuerdo de cómo vivía. Y ese estilo, esa alegría que ella daba, yo dije, yo quiero que sea mía y por eso soy catequista y me hice catequista. Y a mí me dijo esto que todo lo que yo traía de intelectual, hasta luego. Había que guardarlo en la valija y entender
que la sonrisa puede ser más evangelizadora que muchas cosas. A veces sí, a veces sí. A veces los paganos solo necesitan nuestro testimonio alegre de que el Señor vive. Y fíjate cuál es digamos, el centro de esta alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. ¿Y sabés cómo se dice eso? Emanú. Emanú, Emanuel. Claro, el Señor con nosotros es la causa de mi alegría. El Esa, Emanuel. el Emanuel, O sea en que es el un Antiguo anticipo de Testamento. Jesús. Exactamente, por eso es una alegría pascual. Ah, Porque que el Señor esté con nosotros, eso, solo eso, debería ser la causa de nuestra y de todas nuestras ¿podría alegrías. recordarme cómo Emanú qué significa? Emanú, Dios con nosotros. Él, Emanú es con nosotros. Él, Dios. Ajá. Emanú, Él. Y entonces, con nosotros, Dios. Esa es la traducción literal de Manuel. Con nosotros, Dios. Por eso, dice el Salmo, estamos rebosantes de alegría. Entonces, ¿qué cristiano no puede decir con nosotros, Dios? Es Y eso que evangeliza. La alegría de sabernos acompañados. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esa es nuestra alegría. Y lo grafica con algunas imágenes. Ya dijimos la primera, éramos como soñantes. exacto. Estaba tan hermosa esta Hermoso. experiencia que nos llevó al mundo de los sueños. Éramos como soñantes. Pero después tenemos otra imagen fantástica de fecundidad. Cambia el Señor nuestra suerte como los torrentes del Negev. El Negev es un río. Es un río Es un río que durante todo el verano está seco y en el invierno cambia la suerte y en vez de estar seco viene el agua torrencial porque vienen las lluvias en Israel. el invierno es la Llueve. época de lluvia. Exacto. Entonces, fíjate, la imagen como la alegría tiene que ver también con esta presencia de Dios que nos fecunda, como al río seco, el agua que trae el torrente del Negev, Dios nos fecunda con su sola presencia. Esto es una cuestión de fe, que los paganos la tienen que ver en nosotros y les falta que la experimenten en ellos para ser nosotros. Yo siempre digo que el día que nosotros demos un testimonio de alegría tan exuberante, la gente por lo menos se irá a preguntar por qué esta persona es tan feliz o por qué habla de felicidad si no vive en el lujo porque hoy en día, a ver, seamos honestos, hoy en día abrimos nuestros teléfonos celulares, vemos las redes sociales, que todo el mundo se pone en situaciones de alegría, que estoy en la playa, que estoy de vacaciones, que estoy en un crucero, que estoy tomando un trago tal, que estoy con mis amigos, pero nunca ponen las situaciones difíciles. Es curioso lo que sucede. Y pareciera que la alegría solamente son esos momentos cosquillantes que hablamos en un programa de la alegría. Sí. Esta alegría, ¿cómo la transmitimos? Esta felicidad, mejor dicho, ¿cómo la transmitimos? Bueno, empezar a tomar conciencia de que la sola compañía de Dios en nuestra vida debería ser causa de alegría para un cristiano, para un creyente, ¿no? Y entonces transmitir esta certeza, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque se llama Emanuel, se llama, es su identidad. Él es Dios con nosotros y esto es la causa de alegría. Que, fíjate, los que siembran entre lágrimas cosechan entre canciones. Ahí está la Pascua. Los que siembran entre lágrimas, como el sembrador va llorando cuando esparce la semilla, vuelve cantando cuando trae la gavilla. El proceso agrícola de pasar de la semilla que tiene que morir a la gavilla, que es el fruto, ese proceso grafica esta alegría pascual de que se fueron al destierro, o nosotros podemos decir de que vivimos siempre en la vida alguna situación difícil, pero de esa el Señor nos trae. El Señor cambia nuestra suerte y cuando cambia nuestra suerte no quedan palabras. Hay que disfrutar de esa alegría pascual que
la alforja de semilla es testigo, ¿no? A mí me llama la atención, yo he visto algunos sembradores al rayo del sol Sí. esparcir semillas Sí, y debe ser una experiencia muy dura porque normalmente la semilla se tira un poco antes de que empiecen las lluvias, cuando hace mucho calor. Y por eso ese cántico, al ir sembrando, iban llorando, pero sí, pero también la semilla hubiera podido servir de alimento. claro, Está renunciando, muriendo a algo que hubiera sido el alimento ya, para darle lugar con todo lo que significa de providencia enterrar una semilla, porque una vez que la enterraste, pues ya no podés hacer más nada, claro. porque ya depende de que llueva, de que los insectos no lo ataquen, de mil factores que vos no tenés mucho que hacer. Somos testigos de cuántas siembras Exactamente, se han perdido. se han perdido. Y entonces, fíjate qué interesante cómo el autor está queriendo de alguna manera decir, en este proceso de alegría pascual hay una gran cuota de confianza en Dios, porque de Él depende la gavilla. La gavilla quiere decir todas las el espigas, fruto, espigas juntas. Las espigas. Doctora Verónica, el tiempo se nos acaba, pero yo quisiera que en un minuto usted le dijera a nuestra teleaudiencia por qué es importante orar con los salmos. Orar con los salmos es fascinante porque es estar seguros de que la palabra de Dios va entrando en nuestra vida, en nuestros acontecimientos, en nuestro hoy y nos va fecundando. Orar con los salmos es dar testimonio de esta alegría pascual, de este Dios que está con nosotros siempre, de este Dios que, como decíamos, nunca es juez, y siempre está buscando al pecador para perdonarlo, está buscando al que pasa una dificultad para salvarlo, está buscando al que está cansado y afligido para ser su sombra, para ser su guardián, para ser su pastor. Orar con los salmos es ir metiéndonos adentro esta fe en el Dios vivo, que es Señor de la vida, pero también que tiene poder sobre la muerte y no nos va a dejar sucumbir a ella. Así que este salmo terminamos con esta alegría pascual diciéndole al Señor, gracias por las miles de veces que has cambiado nuestra suerte, pero también suplicándole, Señor, por estas que quedan, cambia nuestra suerte. Doctora Verónica, muchísimas gracias por toda esta temporada de Cristonautas, por todo lo que usted ha estudiado y nos comparte. Le pedimos a Dios que la siga bendiciendo y a través suyo a tanta gente. Y a ustedes, nuestros queridos amigos, muchísimas gracias por estar en toda esta temporada quinta con nosotros. Doctora Verónica, que Dios me la bendiga mucho y esperamos verla pronto. Sí, igualmente, Ricardo, que el Señor te bendiga en este servicio, en este apostolado de querer que otros conozcan la palabra de Dios y transmitirla así con tanta alegría y tanta pasión. Así que bendiciones también para vos, hermano. Gracias y nos vemos en la próxima temporada de Cristonautas.